Capítulo 5 del libro Dios quiere que estés sano por Andrew Wommack. Siempre es la voluntad de Dios sanarnos. Sabemos esto porque Jesucristo solamente hizo lo que él vio hacer a su Padre. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Y Dios Hijo es la imagen misma de Dios Padre, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. La palabra griega que se tradujo como la imagen misma habla de una copia idéntica o de una representación perfecta. Por lo tanto, la palabra de Dios revela que Jesucristo es la copia exacta y la representación perfecta de su Padre. Él solamente habló de aquello que escuchó de su Padre, y solamente hizo lo que vio hacer a su Padre. Por lo tanto, podemos estar seguros que para determinar cuál es la voluntad de Dios en relación a la sanidad, lo que tenemos que hacer es observar la vida de Jesucristo. Una representación perfecta. En los evangelios no hay ni un ejemplo donde Jesús le haya infligido una enfermedad a alguien. La iglesia contemporánea que predica Dios enferma a la gente está dando una representación de Dios que es totalmente la contraria de la representación perfecta de Cristo, totalmente la opuesta a la imagen exacta de Jesús nos dio de su Padre. Ni una sola vez Jesucristo hizo que alguien se enfermara. Ni una sola vez Él se negó a sanar a alguien. Ahora bien, hay un par de veces donde alguien se negó a recibir sanidad de parte de Él, pero no fue porque Jesucristo no haya querido ministrársela. Ellos no quisieron recibirla. Voy a abundar en esto más adelante. No hay ni un ejemplo donde Jesucristo haya dicho: no, Dios quiere que estés enfermo. Él nunca impuso manos sobre alguien para infligirle una dolencia o una enfermedad. Esa no es la manera como Jesucristo representó a Dios Padre. Hay 17 ejemplos en los Evangelios de que Jesucristo sanó a todos los enfermos que estaban presentes. Hay otros 47 casos donde Cristo sanó por lo menos a una o a dos personas a la vez. Pero tú no puedes encontrar ni siquiera un caso donde Jesucristo se negó a sanar a alguna persona o donde Él le infligió una enfermedad a alguien. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Dios no es el autor de la enfermedad, Él es el autor de la sanidad. Bendición o maldición. Inclusive en la ley del Antiguo Testamento, la enfermedad, las debilidades y las dolencias nunca se consideraron como bendiciones. Deuteronomio 28, 1 al 14 enumera las bendiciones prometidas a aquellos que observaran los mandamientos de Dios, y el capítulo 28, en los versículos 16 al 68, describe las maldiciones que vendrían sobre los que no lo hicieran. Ahora bien, tú tienes que comprender que hoy estamos en el nuevo pacto. Nosotros no tenemos que observar toda la ley del Antiguo Testamento para poder recibir las bendiciones de Dios. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley para que las bendiciones pudieran venir sobre nosotros a través de la fe en Él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Gálatas 3, 13 al 14. Por lo tanto, en Cristo por la fe tenemos acceso a las bendiciones enumeradas en Deuteronomio 28, y en Cristo hemos sido redimidos y liberados de las maldiciones enumeradas en Deuteronomio 28.
Por otra parte, este capítulo inclusive nos muestra lo que Dios considera como bendiciones y maldiciones. Imagínate un pizarrón con una línea vertical dibujada a la mitad que lo divide en dos columnas. En la parte de arriba de la columna de la izquierda está la palabra bendiciones. En la parte de arriba de la columna derecha está la palabra maldiciones. De acuerdo a Deuteronomio 28, la salud estaría en el lado izquierdo, en la columna de las bendiciones, y la enfermedad estaría en la lista del lado derecho, en la columna de las maldiciones. Sin embargo, hoy por hoy, mucha gente en la iglesia invierte esto diciendo: pues sí, verdaderamente es una bendición que Dios me haya dado esta enfermedad. Eso no es verdad. Obstáculos en el camino. Ahora bien, ¿puede haber buenos resultados cuando la gente se enferma? Seguro. Es como la persona que aprendió algo por los duros golpes del pecado. Mientras estaba haciendo algo terriblemente malo, de repente reflexiona: ¡qué lío! Mi vida está totalmente desequilibrada. Soy un desastre. A lo mejor hasta estoy endemoniado. Necesito acercarme a Dios. Así que clama a Dios con fe, recibe salvación y es liberada. De hecho, he hablado con individuos que, estando en la prisión por asesinato y habiendo sido condenados a muerte, se acercaron al Señor y fueron vueltos a nacer. Varios presos que están en esta situación han escuchado mis programas de radio y me han escrito. Dios usó lo que estaba sucediendo en sus vidas para llevarlos al fin de sus fuerzas y hacer que fueran vueltos a nacer. Ahora toda su vida ha cambiado y ellos son gloriosamente salvos y están sirviendo a Dios. Estoy seguro que puedes imaginarte que esto podría suceder, pero ¿es correcto decir que el Señor hizo que ellos cometieran ese asesinato? No, ese no fue Dios. Puedo garantizarte que el Señor trató de ponerles límites y obstáculos en el camino. Dios trató de evitar que dos adolescentes hicieran lo que hicieron en Columbine High School. Ellos mataron a 12 de sus compañeros, un maestro, y luego se mataron a sí mismos, no sin antes herir a otras 23 personas. Uno de esos adolescentes estuvo en un estudio bíblico para jóvenes una semana antes de que lo hiciera lo que hizo. El ministro que estaba a cargo del estudio bíblico recibió una palabra de conocimiento del Señor, interrumpió el estudio y dijo: ¿alguno de los presentes está pensando en suicidarse o en matar a otra persona? Él estuvo esperando por varios minutos y pidiendo que esa persona respondiera, pero ésta no lo hizo. A la semana siguiente, este muchacho junto con otro cometió la locura de matar a todas esas personas. Dios estaba poniendo un obstáculo en los designios de ese adolescente. Dios se estaba ocupando de él y estaba tratando de hacer que desistiera de lo que estaba pensando hacer. No fue Dios el que lo llevó a matar a toda esa gente y luego a suicidarse y condenarse al infierno. No, Dios trató de detenerlo. Por otra parte, ha habido otras personas que también han llegado al grado de matar a alguien, pero posteriormente en algún momento se acercaron al Señor con arrepentimiento y con fe. El Señor puede usar estas cosas que el diablo hace en nuestras vidas, pero eso no significa que Él las haya provocado. Igualmente, Satanás ha hecho que la gente se enferme, tenga dolencias y males. Sin embargo, cuando estas personas se encuentran en estas situaciones terribles, claman a Dios, acercándose a Él con todo el corazón, y Él contesta sus oraciones. Después de haber sido salvo de una manera gloriosa, el ser humano podría darse cuenta de que antes era una persona egoísta, que él no le importaban ni Dios ni las otras personas. A través de su enfermedad, él podría aprender algunas lecciones importantes, y por eso equivocadamente empieza a decir que fue Dios el que le dio esa enfermedad. Dios no infligiría a nadie una enfermedad para llenarlos de humildad, como tampoco lo haría que matara a alguien para llenarlo de humildad. Resiste a la enfermedad. La sanidad es parte de la expiación de Cristo, tanto como el perdón de los pecados. De la misma manera que yo debería resistir al pecado, así debería resistir a la enfermedad. No debería aceptar las dolencias
ni la enfermedad, como tampoco debería decir, pues bien, Dios, yo sé que tú podrías ayudarme a que no pecara, pero no estoy seguro si tú no quieres que yo peque. A lo mejor tu voluntad es que yo peque. Nadie defendería esa clase de actitud. Sin embargo, el cristianismo contemporáneo hace precisamente eso con respecto a la sanidad. Dios, sabemos que tú puedes si es tu voluntad. Te pedimos que nos sanes. Y lo dejan al tiempo. Si sanan, entonces seguramente era la voluntad de Dios. Si no sanan, entonces seguramente no era la voluntad de Dios. Eso está tan mal como si una persona ora así: Dios, si tú no quieres que cometa adulterio, entonces deténme. Si no comete adulterio, dice: gracias Dios porque me detuviste. Pero si lo hace, entonces dice: seguramente era la voluntad de Dios que yo cometiera adulterio. Nunca diríamos eso porque el adulterio es pecado, pero la enfermedad es considerada como algo opcional. No, la sanidad ya ha sido pagada y está disponible tanto como el perdón de los pecados. Por lo tanto, deberíamos odiar la enfermedad y las dolencias tanto como odiamos el pecado. Mientras puedas tolerar la enfermedad, la tolerarás. Mientras puedas tolerar el pecado, lo tolerarás. Pero una vez que llegues al punto de decir: no voy a vivir así, no lo haré, prefiero morir antes de estar dispuesto a hacer algo así, una vez que llegas a ese punto, empezarás a ver que el pecado disminuye en tu vida. Una vez que tú obtengas esa actitud: yo no voy a aguantar esta enfermedad, esta dolencia ni este padecimiento, lo resisto en el nombre de Jesucristo, empezarás a ver que la sanidad se manifiesta en tu vida. Por supuesto, hay mucho más que decir. Entre otras cosas, hay leyes que gobiernan la sanidad. Hay mucho por aprender sobre cómo recibir sanidad de parte de Dios, pero eso tiene que ser tu fundamento. La sanidad está incluida en la expiación de Cristo. La voluntad de Dios es clara. Estoy obteniendo muchas victorias en el área de la sanidad en lo personal y también cuando ministro a otros. A menos que estés obteniendo mejores resultados, deberías considerar estas verdades que estoy compartiendo. La siguiente es una verdad fundamental que hace que todo lo demás funcione. Así como Jesucristo llevó nuestras heridas en su cuerpo para sanar nuestros cuerpos, así murió para perdonar nuestros pecados. Sin excepción, todas las personas que he analizado que han tenido el poder de Dios manifestado en sus vidas y ministerios con regularidad, han tenido esa misma creencia fundacional. No estoy hablando de alguien que solo de vez en cuando ve una sanidad. Hasta una ardilla ciega se puede encontrar una nuez de vez en cuando. Estoy hablando de las personas que están viviendo con salud divina y que con regularidad ven milagros de sanidad. Cada uno de ellos ha creído que la sanidad es parte de la expiación del Señor Jesucristo. Ellos creen que la voluntad de Dios siempre es sanar a la gente, así como que su voluntad siempre es salvar. Mientras no adoptes esta actitud, Satanás podrá hacerte pasivo. Tú tienes que resistir, pelear activamente al diablo para que él huya de ti. Santiago 4:7. Tú tienes que comprender y creer que la sanidad es de Dios y la enfermedad de Satanás. Una vez que establezcas esta clara diferencia en tu corazón, debes resistir al diablo y toda enfermedad, dolencia y mal que te mande. Tú no puedes decir pasivamente: Señor, si es tu voluntad, sáname. Tú debes estar persuadido en tu corazón de la verdad de la palabra de Dios en relación a la sanidad y luego resistir al diablo activamente. La palabra de Dios es su voluntad y es muy clara. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Dios quiere que estés sano.